Bueno, Marcos Aguinis. Marcos Aguinis. Gracias por venir, Marcos. Gracias. Bienvenido. Vamos, ¿qué le parece, Mariano, si a los televidentes y con Marcos, en realidad, voy a contar una infidencia. Marcos me dijo, tenés que ver este video, Pablo. Vamos a hablar de una señorita muy bonita, muy inteligente, Gloria Álvarez, que estuvo en la Argentina aquí. El día de nuestro programa justo tenía que volver, una politóloga guatemalteca que se transformó en un fenómeno en las redes sociales a partir de un congreso que hubo en Salamanca sobre ideas de la libertad, y habló sobre el populismo y la república. Y Gloria Álvarez estuvo aquí en la Argentina, pasó, habló, dio entrevistas a muchos medios, y en Chile grabaron, junto con un colega, un simpático video en donde se plantea algo muy didáctico y pedagógico, el decálogo del populismo. Fíjese. Vamos a conocer entonces cuáles son los 10 puntos en los que incurre un populista. Número 1. El populista exalta al líder carismático. Número 2. El populista no solo usa y abusa de la palabra, se apodera de ella. Número 3. El populista fabrica la verdad. Número 4. El populista utiliza de modo discrecional los fondos públicos. Número 5. El populista reparte directamente la riqueza. Número 6. Muy importante, el populista alienta el odio de clases. Número 7. El populista moviliza permanentemente a los grupos sociales. Número 8. También un clásico en este continente. El populismo recurre sistemáticamente al enemigo exterior. Número 9. El populismo desprecia las instituciones. Y número 10. Extraordinariamente importante. El populismo domestica y destruye la democracia liberal. Bueno, vamos a ver cómo reacciona Marcos Aguinis frente a este decálogo. Un decálogo muy preciso, sintético y completo. Prácticamente ha señalado los rasgos dominantes del populismo, que es algo que se está discutiendo mucho y que ha adquirido una personalidad extraordinaria a partir de Laclau, que se ha convertido en el ideólogo, en el difusor de algo que nunca nadie se atrevía a elogiar. Más bien el populismo desde años antes se hablaba que era algo, una deformación. Se usaba la palabra del pueblo, pero no estaba a favor del pueblo, sino que era la manipulación del pueblo por parte de los líderes del momento. Pero con Laclau el populismo adquirió una personalidad muy especial. Y a mí me parece que es una entidad que excede la ideología. Yo la compararía desde mi perspectiva médica como una suerte de virosis que penetra en el organismo de la sociedad y que es difícil después de extirpar, de sacar. O si vamos a la teología podemos hablar de las pestes bíblicas, ¿no?, que penetran en toda la sociedad y que causan daños tremendos. Y por eso el populismo es tan peligroso, porque no se barre con un cambio de gobierno, sino que logra infectar a la sociedad. Es más profundo. Es más profundo y lleva a niveles mucho más, incluso más profundos que lo cultural. A veces dicen que la Argentina en este momento padece una gran crisis cultural. Yo diría, es una crisis casi espiritual, porque aunque en la Argentina se modifiquen muchos aspectos que ahora son negativos, la sociedad ya es como que le cuesta retomar, por ejemplo, el amor al trabajo. Mejor que me den el subsidio, que me den la limosna, ¿no? Le cuesta retomar el camino del esfuerzo. No, yo quiero entrar a la universidad sin examen de ingreso, quiero que todo sea fácil, todo sea... El facilismo. El facilismo. Le cuesta retomar el camino del ahorro. Cuando éramos jóvenes, el ahorro era una virtud que era estimulada por los mismos padres. Yo me acuerdo de mi papá, me compraron las estampillas en el correo que yo pegaba en una libreta. Ahora no, el consumo, el gasto inmediato, porque es el presente. Y por último, el populismo ha incorporado en la sociedad el mérito de la corrupción en contra de la decencia. Ser decentes es ser idiota en un país populista.
Lo importante es enriquecerse rápidamente como venga. Y aquí está muy bien en este decálogo cuando habla de cómo se destruyen las instituciones y cómo se realiza una política que genera odio, que divide a la sociedad. Aquí en la Argentina lo hemos vivido en estos 12 años, que era odiar a los periodistas con nombre y apellido propio. Después, odiar a los empresarios con nombre y apellido propio. Después, odiar a la gente del campo, considerados traidores a la patria en su momento. Y así, de diversos estamentos que van siendo odiados sucesivamente. La última es odiar a los judíos y a la comunidad judía. Es decir, van buscando distintos enemigos para dividir a la sociedad. Y de esa forma, el líder carismático logra manejar a la sociedad. Y esto del líder carismático es algo que nos advierte sobre un hecho muy, muy grave, que el populismo apunta al totalitarismo. El líder carismático no se conforma con ser el líder, quiere tener todo el poder, todo. Y eso se ve muy bien, por ejemplo, con el famoso 54%, que lleva a que vamos por todo. ¿Cómo? ¿Y la otra mitad? Ah, no, la otra mitad no interesa. Yo tengo un poco más y me apodero de todo. Diría una pregunta, Marcos, ¿es una forma de totalitarismo? Claro, lleva al totalitarismo, busca el totalitarismo, desde luego. Apunta hacia el otra pregunta totalitarismo. sería, ¿hasta qué punto la sociedad argentina ha sido infectada por este virus? Profundamente, profundamente. Este virus yo creo que ingresó en la Argentina en la década del 30 y se ha ido incrementando y lo han tenido gobiernos civiles y gobiernos militares. Los gobiernos militares porque tiene mucha relación con las características verticalistas, poco racionales que hay en el ejercicio militar, pero también lo han tenido los gobiernos democráticos que no han podido escapar de algunas medidas que tienen que ver con el facilismo, con el nepotismo, con el ataque a ciertos elementos de la justicia, la corrupción, todo eso ha estado acá. El profesor Loris Sanata, profesor italiano, que escribió un libro denominado El populismo, y que estudió al peronismo y estudió a la Argentina como esos expertos entomólogos que de pronto tomaron a la República Argentina casi como un caso de laboratorio, y me parece que lo que aporta, y es lo que cito textualmente de su trabajo en el libro, Populismo Nunca Más, es esta idea de atender al núcleo populista. ¿Cómo hacemos para reaccionar sanitariamente frente a la pandemia populista? Entonces, lo que propone y lo que allí identifica Sanata es los elementos propios del núcleo populista, que comienzan con esto que acaba de enumerar Marcos de manera estupenda, y que su desarrollo en el ecosistema social de transformarse en un mero nacionalismo, en una tiranía, en un totalitarismo o en una dictadura sangrienta y genocida, dependerá de los anticuerpos republicanos que tenga esa sociedad, de su sistema de derecho, ¿no? Pero el núcleo populista está presente en muchas manifestaciones autoritarias. Por eso no hay que tomarlo simplemente como un adjetivo, Mariano. Un poquito modestamente lo que planteo enfáticamente en el libro. Cuidado, no se trata de una política económica populista, de un líder con características populistas. No, es una verdadera pandemia cultural. Es un sustantivo. Es un sustantivo, exactamente. El populismo. Y que tiene características mucho más intensas que una simple ideología. Porque puede cambiar de ideología. El populismo puede ir de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Lo que le importa es conseguir enajenar al pueblo. Y por otra parte, otra característica que tiene el populismo es apoderarse del Estado. Cuando se habla de estatizar, no es para que el Estado sirva al pueblo, sino que el Estado sirva a quienes gobiernan, al líder carismático. Se apoderan del Estado, lo usurpan. Y entonces se confunde el Estado con el gobierno y el gobierno con el líder. La pregunta sería, ¿hasta qué punto la sociedad argentina ha sido inoculada por esta especie de malversación? Hasta las vísceras, Mariano. Hasta las vísceras. Hemos sido muy infectados por esto. Décadas de infección populista, décadas. Y salir de esto nos va a llevar mucho tiempo. Tiene que haber una gran toma de conciencia.
y posiblemente nos pueda ayudar lo que ocurre en el resto de América Latina. A mí me parece que los demás países latinoamericanos están tratando de salir de esto. Están tratando de salir de esto. Lo está haciendo Perú, lo está haciendo Colombia, lo está haciendo México. Y bueno, Chile ha tenido subidas y bajadas, pero trata también de eliminarlo. En Uruguay, Brasil ahora tiene una situación bastante convulsiva, pero en general se trata de salir de ese esquema populista que lo reactivó con mucho éxito al principio Chávez, cuando hablaba del socialismo del siglo XXI. Y hay que ser muy idiota para creer que el socialismo del siglo XXI lleva a la prosperidad, el progreso y la felicidad de un pueblo. Mire cómo está Venezuela. No tiene papel higiénico, no tiene medicamentos, no tiene nada. Lo han destruido. Un país rico. Yo fui a Venezuela en la época de la dictadura y estaba lleno de exiliados argentinos porque Venezuela era un país democrático. Era un modelo. Y ahora es un país dictatorial manejado por un individuo inmaduro como Maduro, una simple dictadura. Ahora militar incluso. Habría que preguntarse hasta qué punto la Argentina, sociedad argentina, ha sido vulnerable ante esta peste. Lo ha sido y por eso la tenemos. Mariano, esto que es muy gráfico, Marcos diciendo hasta las vísceras, el populismo ha tenido también un inmejorable aliado, el republicanismo bobo, o en todo caso el republicanismo manco, el republicanismo atrofiado. Porque si la tara populista avanza es porque no encuentra un tope, porque no encuentra una convicción, porque no encuentra, por eso el último capítulo hablo del republicanismo popular. Hay que hacer popular a la república. Y esto no es un juego de palabras, porque lo que hace el populismo es apropiarse del campo popular. Yo soy el pueblo está conmigo, y como yo soy el representante del pueblo, lo que yo digo lo dice el pueblo. Entonces la república queda como una cuestión de set de televisión, de algunos constitucionalistas, de algunos pensadores liberales que defienden la república y la república. Y ojo, también la historia ha mostrado a una clase dirigente y a clases dominantes que se apropiaron de la república para usarla para intereses de sector, ¿no? Entonces la malversaron a la república en la verdadera entidad liberal humanista que tiene. Claro, además tiene un recurso increíble que es la capacidad de anestesiar al pueblo. Con sus discursos, con sus mentiras, con sus hipocresías, anestesian al pueblo. Por eso en Argentina nos encontramos con que a mucha gente no le importan muchas cosas, no se hablan de ciertas cosas. ¿Hay gente hablando del caso Vudú en este momento? Es como si no hubiera sido de Argentina esto. Marcos, ¿habla alguien de Jaime? Marcos, pronto nadie va a hablar de Nisman. ¿Sí? Mariano, el caso Nisman que nos conmovió, todavía no se ha podido determinar, no el culpable, la hora de la muerte. Es casi una afrenta al sentido común, es casi una bofetada a las... ¿Se acuerdan los bloques que hicimos aquí con los fiscales? 500.000 de personas marchando el 18 de febrero. ¿Para qué? Pero esto no existe en ningún país desarrollado, más o menos moderno, o más o menos civilizado. Esto existe en la Argentina. ¿Por qué? Porque estamos adormecidos y anestesiados por el populismo. Dejamos pasar las cosas, nos olvidamos de lo que ocurre. Voy a hacer la pregunta incómoda. La pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto el peronismo ha tenido que ver con el populismo? Ha tenido mucho que ver con el populismo. Y uno, si examina al peronismo, yo lamento que haya peronistas muy democráticos, a quienes aprecio, y que son muy importantes en este momento crítico que vive el país, pero el peronismo tiene mucho elemento populista. Empecemos por el líder. Veamos la marcha peronista, una música bellísima, una música que es de una alegría, de un júbilo envidiable, pero la letra es el endiosamiento del líder carismático, se refiere solamente al líder, habla del líder. Luego, en el peronismo, en el ADN peronista, nos encontramos con que se atacaron las instituciones, se atacó la libertad de prensa, fue expropiada el diario La Prensa, hubo políticos que tuvieron que exiliarse, hubo persecución política, el Congreso estaba dominado. Es decir, que nos encontrábamos con había mucho nepotismo, había mucha corrupción. De manera que nos encontramos con las características que hay en el populismo. Lo que pasa es que el peronismo tuvo elementos positivos, porque la Argentina en aquel momento tenía cierto atraso en las leyes laborales, había una especie de abandono al interior del país, había poca escucha para la demanda de la gente realmente muy pobre o necesitada.
cumplió un rol positivo, pero el grueso del peronismo ha sido populista. Como así los gobiernos militares. La última pregunta sería, bueno, tenemos la enfermedad, ¿tiene cura? Y si tiene cura, ¿cuál es? Bueno, aquí vuelvo a ser médico. Te diría que sí tiene cura, pero es una cura difícil, costosa, que demanda mucho esfuerzo y que va a llevar tiempo también. Yo quiero saberlo. Estamos adelantando parte del diálogo de mañana, pero el tema del peronismo es clave. Creo que al peronismo también lo han usado como vehículo de ese peronismo originario, casi digamos el populismo emblemático, que no fue el único, porque si nos remontamos al movimiento de Irigoyen y el personalismo irigoyenista, se puede hablar de un populismo originario, no fue el único. Y creo que el antiperonismo, el no peronismo, fue tan responsable de la pandemia populista como el peronismo. El antiperonismo fanático, exacto, extremista, le hizo mucho daño al país. Tal cual. Mucho daño. Y eso es quizá uno de los desafíos mayores que se plantean hoy. Porque hay peronistas republicanos que han, como dice Marcos, que han retrocedido de muchas de estas cuestiones y buscan ayornar algunas de las doctrinas de justicia social real. No esta máscara, este Frankenstein, que ha servido primero a Menem y luego a Kirchner, para usarlo como un verdadero Frankenstein, un vehículo malversado. Yo en el libro cito a Julio Bárbaro, ¿no? Claro. Y a quien tenemos aquí como un crítico y autocrítico formidable, para mostrar una cara diferenciadora. Y a mí lo que me sigue preocupando, quizá Marco nos pueda dar un indicio en esta dirección, es por qué la Argentina, la sociedad argentina, los argentinos, hemos sido tan vulnerables a esto. Porque hay otros países de América Latina donde no aparece la misma vulnerabilidad. Bueno, en todos los países existen diversas corrientes que se van alternando en el predominio de las ideas o de la cultura, si se quiere. En la Argentina hay una historia colonial que está muy asociada con el autoritarismo, con el totalitarismo. Es decir, aquí había el monopolio y existía una estructura monárquica absolutista. O sea que la época colonial no nos podía dar mucha enseñanza. Curiosamente surgieron nuestros líderes de la independencia, de la Revolución de Mayo, que eran una élite mínima de gente muy ilustrada, que había leído a Diderot, a D'Alembert, y bueno, que era otra cosa, pero no lograron cambiar al país rápidamente. Tuvimos medio siglo de luchas intestinas entre las tendencias que querían volver al tiempo de la colonia, a la restauración de las leyes de la época colonial, o que querían avanzar hacia el progreso. Y bueno, y eso continuó. Claro. Y entonces tenemos las dos cosas. Y cuando parecía que la Argentina se encaminaba hacia un progreso sostenido, un progreso de desarrollo genuino, empezaron a resurgir otra vez, entusiasmado por la ilusión del castrismo, hacia una izquierda que era traidora. Porque yo le llamo izquierda traidora porque traicionó incluso al mismo Marx. Por ejemplo, Marx sostenía que el Estado debe crecer transitoriamente para lograr una igualdad y luego tiene que desaparecer, porque el Estado es un opresor. Y sin embargo, todos estos populistas o izquierdistas actuales lo que quieren es que el Estado crezca sin cesar. Entonces tenemos un país como Corea del Norte, que es marxista, por cierto, pero que es un Estado totalitario, criminal, repugnante. Y sin embargo está ahí. No hay manifestaciones de izquierda contra ese Estado izquierdista. Lo que me preocupa a mí no es tanto el populismo, sino cuán vulnerable es al populismo la sociedad argentina, ¿no? Lo es y lo demuestra. Por eso han ocurrido estos 12 años donde la Argentina ha ido retrocediendo en materia de calidad institucional, de calidad educativa, de democracia, de pluralismo, como la sociedad argentina fue aceptando meterse en esa ciénaga del odio entre diversos sectores de la sociedad, el extremo en que ahora hay familias que no se pueden reunir porque no pueden conversar amistosamente sobre otros temas porque salta enseguida el odio que inoculó el kirchnerismo. De modo que la Argentina ha sido muy vulnerable y está vulnerada y está enferma. Le entró un germen, un virus gravísimo. Marcos, yo personalmente quiero agradecerte que te haya
Marcos, que ha escrito tantos ensayos exitosísimos, a quien leía cuando tenía 18 años, con su Un país de novela, viaje hacia la mentalidad de los argentinos, quiero agradecerte que me hayas acompañado en el libro. Bueno, gracias. Públicamente. Mañana la continuamos en la Feria del Libro. Mañana en la Feria del Libro, los invitamos, Mariano, 18:30, en la sala Jorge Luis Borges. Vamos a continuar este diálogo con Marcos Aguini sobre el populismo. Y también, voy a hacer un anticipo, hay 2 precandidatos a presidente que mañana van a estar en la sala Jorge Luis Borges. Va a estar Julio Bárbaro, que me ha dicho y Norma Morandini, mi querida coterránea. Muy bien. Muchas gracias, Marcos. A ustedes.